los 10 años de gracia. Este es un tema muy interesante, los 10 años de gracia. Estamos hablando de la segunda venida del Cristo y cómo en el Evangelio todo esto comienza con Jesucristo platicando sobre las señales para su segunda venida. Y es muy importante tomarlas en cuenta en estos tiempos. Dice que entre las cosas que se van a venir hay que tomar en cuenta, aprender la parábola de la higuera. Cuando la higuera le empiezan a brotar las hojas, saben ustedes que el verano está cerca. Eso es una alusión al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue representado muchas veces por medio del mensaje de los profetas como la higuera. Entonces, si la higuera le empiezan a brotar otra vez las hojas, es que empieza a tener vida nuevamente. Por eso, Jesús dice, para las señales de mi venida, vean a la higuera y pongan atención cuando ya vuelva a tener vida. Tanto judíos como cristianos asocian la higuera con Israel, y muchas iglesias cristianas han interpretado este pasaje como la segunda venida de Cristo anunciada porque los hebreos, los israelitas, regresan a su tierra. El parteaguas es ese. Estuvieron los judíos 2000 años en tierra ajena, extranjeros, en muchas partes del mundo, en muchas naciones, sin tener territorio propio. Hasta que en 1948 regresaron por fin a su tierra y se fundó el Estado de Israel, Medina e Israel. Esto es muy interesante. Cuando yo estudiaba Derecho, estuve en muchas facultades, en diferentes carreras, no terminé la carrera de Derecho, pero cuando estaba en primer año, el profesor de Derecho Romano, recuerdo bien, el licenciado Govela, muy prestigioso allá en Tampico, nos dijo que la definición de nación tenía que ver con lengua, creencias, raza, etcétera, pero sobre todo ocupaban un mismo territorio. Y no se me olvida que dijo, pero hay una excepción a la regla, y es el pueblo judío. El pueblo judío se considera una nación sin tener territorio. Estuvieron 2000 años considerándose nación sin tener territorio, hasta 1948, que fue cuando se fundó el Estado de Israel, porque volvieron a Palestina. Esto es muy significativo. Tengamos en cuenta que la Biblia, en el libro de Deuteronomio, en el libro de Ezequiel y en varios más de profetas, se anunció que Israel sería dispersado por todas las naciones y después de un tiempo regresaría a su tierra. La encontrarían hecha un desierto y la convertirían en un vergel. Muchas características únicas, singulares, determinan a Israel, porque lo común y normal es que si una nación es sometida por otro pueblo, por otra dominación, desaparezca. Aquí en México había aztecas y ya no hay aztecas. Podemos pensar que cuando llega un imperio o una nación y nos somete, pues se pierde la antigua nación. O se mezcla y se vuelve un mestizaje, algo híbrido,
pero ya no existe aquella anterior. Lo mismo ocurre con muchos ejemplos en Europa, pero Israel es otra cosa. ¿Cómo es posible que haya sido conquistado, sometido por el Imperio Romano? Vespasiano y luego su hijo Tito destruyeron la ciudad de Jerusalén, el templo, los dispersaron por todas las naciones, y durante 2000 años hayan tenido los judíos la cohesión para seguirse manteniendo como pueblo unido. Eso es un caso único. No conozco y no creo que alguien más conozca otro ejemplo semejante. Entonces, lo que estaba anunciado y profetizado hace 3000 años o 2500 años, dependiendo de cuándo se comenzó a escribir la Biblia, hay diferentes opiniones. Si fue con Esdras después del exilio o fue desde Moisés, en una idea de que Moisés existió literalmente y que sucedió como así lo platica, sin que veamos ningún símbolo y lo tomemos así a pie juntitas. Bueno, pues cuando mucho 2000 años, 1000 años antes de Cristo, 3000 desde nuestra era. Algo que se escribió hace miles de años sobre una nación que sería dispersada y luego regresaría a su tierra, la encontraría hecho un desierto y la convertiría en un vergel. Veamos a Ezequiel, por ejemplo, que habla de los huesos secos que cobran vida y se refiere precisamente a este momento, o a Deuteronomio o a muchos otros. Pues es asombroso. Eso nos dice que la Biblia no la escribiste tú, ni la escribí yo, ni la escribió alguien parecido a ti o alguien parecido a mí, porque ni tú ni yo sabemos qué va a pasar dentro de 3000 años. Por lo menos no me queda muy claro. Y no creo que a otro más le hayas parecido fácil profetizar de esa manera. Ahí es donde la Biblia se levanta, se yergue como palabra de Dios. ¿Quién más podía llevar a cabo esta aventurada propuesta, aventurada profecía de que los judíos serían dispersados por todas las naciones y un día regresarían a su tierra? Bueno, ya eso es asombroso por sí mismo, y por eso, y por muchas otras razones más, a mí me gusta buscar y seguir las señales que ahí están de alguna o de otra forma sobre los acontecimientos por venir. Bueno, en 1948, en mayo, se funda el Estado de Israel. Pero, si ustedes leen el libro, dice, hablando de la tierra prometida, que tendrían que vencer a 7 pueblos más poderosos que ellos para poder entrar a la tierra prometida. El cananeo, el amorreo, el jebuseo, el eteo, el jebeo, el pereceo, etc. 7 pueblos para entrar y conquistar la tierra prometida. Curiosamente, en el 48, cuando Ben Gurión funda el Estado de Israel, porque ya están ahí en Tel Aviv, la colina de la primavera, los árabes, los pueblos árabes, declaran la guerra al nuevo Estado de Israel. Y son precisamente 7 naciones las que declaran la guerra. Y el pueblo de Israel gana la guerra, tiene la victoria. No estoy a favor de conquistar tierras, de vencer pueblos, de disparar para acá o de disparar para allá. Simplemente estoy tratando de hacer una reflexión sobre las profecías escritas que luego sucedieron.
Eso es para mí asombroso. Yo creo que también para ti. Entonces, ¿cómo lo escrito miles de años atrás se estaba cumpliendo? Cuando Jesús habla de su segunda venida, precisamente dice que cuando las hojas empiecen a brotar en la higuera, ya el verano está cerca. Pero dice algo más. No pasará esta generación hasta que todas las señales sean cumplidas. Y una generación, según el Salmo 90, depende si estás leyendo la Biblia cristiana o hebrea, puede ser 90, 91, el Salmo dice que una generación son 70 años, pudiendo los más robustos llegar a 80 años. Entonces, cuando Jesús dice, no pasará esta generación hasta que todas las señales sean cumplidas, se está refiriendo a que después de llegar a la tierra prometida nuevamente, en mayo del 48, pasaría una generación, 70 años, para que todas las señales fueran cumplidas. Pero los 70 años se cumplieron en el 2018, fecha importante para nuestro país, porque aquí hubo una votación masiva del pueblo por un cambio de régimen. Pero eso es otra cosa. Simple y sencillamente tengamos en cuenta que la generación de 70 años se cumplió en el 2018. Pero hay un remanente de años. Es como si dijera, les voy a dar un plazo más, una ampliación. Esa ampliación es cuando el Salmo 90 dice, aunque los más robustos podrán llegar a 80 años. O sea, son 70 años, pero hay un margen de 10 años más. 2018 a 2028. Y se tendrían que cumplir todas las señales de la segunda venida del Cristo. Es decir, si esto fuera así, si estuviéramos interpretando de manera correcta, si esa fuera la voluntad de Dios, pues van 2 años, del 2018 al 2020, y ya estamos viendo señales importantes. Esto de la pandemia no es cualquier cosa, afecta al mundo, nos ha encerrado en nuestras casas, la gente muere y pareciera que cumple con muchos signos y señales proféticas de todos los profetas, desde los que consideran mayores, que son los profetas primeros y los profetas postreros. En ese sentido, es muy digno de tomar en cuenta las cosas que nos pasen ahora y que nos pasen en los próximos 8 años que faltan para terminar la cuenta. Las dos venidas del Cristo, que los judíos piensan que no ha venido y los cristianos piensan que ya vino, es como si esta venida del Mesías, de la luz, de la sabiduría, la ciencia, la nueva ciencia, el cometa que está en el cielo ahora, unos la vieran como única y otros la vieran como segunda vez. Porque la llegada del Cristo a tu vida y la llegada del Cristo a mi vida también puede contabilizarse como una vez o como 2 veces. Porque Cristo, entre otras cosas,
es muerte y resurrección. O nacer, morir, morir y nacer. Si yo te pregunto ¿cuántos nacimientos has tenido? Y tú me contestaras, 1, yo nací hace tantos años en tal hospital. Y si yo te dijera, ¿y cuántas muertes vas a tener? Pues 1, cuando ya me toque y llegue el momento, pues moriré y ya. Y tendrías razón, un nacimiento, una muerte, para todos. Pero si viniera San Pablo, o llamémosle Pablo para quitarle el san, si viniera Pablo y nos dijera pues que hay hombre viejo y hombre nuevo, que hay que morir al hombre viejo y nacer al hombre nuevo, o aquel episodio de Jesús con Nicodemo que le dice es necesario volver a nacer, pues entonces bajo esa perspectiva tendríamos 2 nacimientos y 2 muertes. No 1 y 1, sino 2 y 2. Nacemos en la carne, pero en el camino podríamos morir voluntariamente a bajezas, a vicios, a resentimientos, al hombre viejo. Y nacer nuevamente a un hombre nuevo, buscando trascendencia, el espíritu, la verdad, el amor. Eso es una metanoia, un cambio de mente, que puede también verse como morir y nacer. Entonces ahí tendríamos ya un nacimiento en la carne, luego me morí en mis ideas, en mi mentalidad, para nacer a nuevas ideas y nueva mentalidad, y al final vendrá otra muerte, la física. Entonces tendríamos 2 nacimientos y 2 muertes. Entonces la visión judía de un solo Mesías pues es correcta desde un punto de vista material, y la visión cristiana de 2 venidas del Cristo, de 2 muertes y 2 nacimientos, también es correcta desde un punto de vista espiritual. Porque no estoy hablando de la venida de Cristo al mundo, estoy hablando de la venida de Cristo a tu vida. Tú naciste, pero puede venir un nuevo nacimiento siempre y cuando mueras antes a las bajezas. Por eso Apocalipsis dirá, dichosos los que resuciten en la primera resurrección, porque la muerte segunda no tendrá poder sobre ellos. Qué interesante. ¿Cuál es la primera resurrección? Pues es otra manera de llamarle al nacimiento, al segundo nacimiento. Yo nací en la carne, luego en mi vida morí al hombre viejo para nacer a un hombre nuevo. Ese nuevo nacimiento podría ser la primera resurrección. Porque moriste a una vida anterior, a una manera de ser. Y entonces, al volver a nacer, sería resurgir. Es una resurrección. Esa es la primera resurrección. El hombre converso. Por eso dice, los que hayan resucitado en la primera resurrección, la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? Ya no es la muerte de ideas, la metanoia, ya es la muerte física, cuando a ti te toca morirte o a mí me toca morir. La muerte segunda ya no tendrá poder sobre aquellos que resucitaron en la primera resurrección, los que hicieron el cambio en vida. Todo esto apunta a que podemos ver en lo personal, pero también en lo colectivo a nivel mundial, que hay 2 venidas del Cristo. Curiosamente, el regreso de Israel a su tierra coincidió con un acontecimiento ahí en Europa. En Europa se reabrió la ruta
el camino a Santiago de Compostela después de 400 años de estar cerrada. Es una ruta de peregrinación antiquísima. Empezó en el año 300 y pico, y para mí tiene que ver con el Evangelio. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, hasta el fin del mundo. La ruta del Evangelio fue una ruta de oriente a occidente. No se fue el Evangelio a la India y a China. El Evangelio se fue hacia Europa y más tarde a las Américas. La ruta del Evangelio es de oriente a occidente. ¿Y qué encontramos ahí? Bueno, un hombre en el siglo IV, Prisciliano, persona rica, regala sus bienes a los pobres, se convierte al cristianismo y empieza a hacer unas peregrinaciones muy largas. Nadie sabe exactamente dónde nació. Unos dicen que en Egipto, otros que en la península ibérica, otros en otra parte. El caso es que este personaje quiso seguir el mandato de vayan y prediquen hasta el fin del mundo el Evangelio. Entonces él hacía unos recorridos larguísimos, de miles de kilómetros, caminando. Y mucha gente lo siguió. Llegaban hasta donde en aquel momento se consideraba era el fin del mundo, un lugar que si tú lo buscas en el mapa en España se llama Finisterre, fin de la tierra. Ese era el lugar que los antiguos pensaban se acababa el mundo, porque lo que seguía era océano y mar y ya no más. Entonces él fue predicando el Evangelio hasta el fin del mundo, hasta el fin de la tierra, hasta Finisterre. Finisterre está a poquitas horas, a poquita distancia de lo que ahora conocemos como Santiago de Compostela. Porque años después, la iglesia, esa ruta de Prisciliano, la tomó y dijo que era la ruta no de Prisciliano, sino de Santiago el apóstol, por una visión que había tenido gente del campo, y ahí construyeron una iglesia, y ahí construyeron un pueblo que ahora es una ciudad, y se llama hoy Santiago de Compostela. Fue la manera en que la iglesia se quiso atribuir esa ruta que era muy concurrida, incluso después de haber fallecido Prisciliano. Por eso hoy tú y yo la conocemos como la ruta de Santiago de Compostela, pero antiguamente era la ruta al fin del mundo. Había que llegar al fin del mundo, a Finisterre, y ahí llegaba el mar y terminaba el mar. Lo curioso es cómo se dan las cosas, porque la ruta del Evangelio pudiera estar también hablando de la ruta de la segunda venida del Cristo. Así como el relámpago sale en oriente y se deja ver hasta el occidente, así sería la segunda venida del Cristo. Esto no es coincidencia, casualidad. En 1948 se reabre la ruta Santiago de Compostela y curiosamente Santiago viene de Jacob y Jacob es Israel. Acordémonos que el ángel le cambió el nombre a Jacob. Le dijo, ¿cómo te llamas? Jacob. Ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel, porque has luchado contra Dios y venciste. Y ese ángel le dice, déjame ir porque ya está amaneciendo. El amanecer es siempre por el oriente. Entonces, la ruta del oriente al occidente, la ruta del Evangelio y la ruta de la peregrinación a Santiago de Compostela coincidieron con la llegada de los judíos nuevamente a su tierra después de 2000 años, 1948.
como la ruta Santiago, podemos llamarla también la ruta de Israel, porque Santiago es Jacob y Jacob es Israel. Entonces, la ruta Santiago de Compostela es la ruta de Israel. Y en Israel estaba regresando la gente después de 2000 años. Tiempo después, aguántame un poquito, imagina, sé tolerante conmigo. Tiempo después vino el que cruzó el mar, Cristóbal Colón. Cristóbal Colón cruza el mar y lleva el Evangelio. No estoy defendiendo a Cristóbal Colón ni a los conquistadores en su ambición y en su crueldad por someter a los pueblos originarios de América, no, pero sí que el Evangelio dio un brinco al otro lado del mundo. Cruzó el mar. Finisterre, el fin de la tierra, ya no fue ahí en España. El fin de la tierra fue todavía más allá. Hay que cruzar el mar. Y Cristóbal Colón lo cruza. Curiosamente, Cristóbal Colón tuvo un sueño. Soñó que su hijo estaba ahogándose en el mar. Y la Virgen le dice en el sueño: no renuncies a tu esperanza. Y eso lo motiva para ir a cruzar el océano. ¿Por qué platico esto? Porque el hijo de Cristóbal se llamaba Diego. Diego es lo mismo que Santiago, es lo mismo que Jacob y es lo mismo que Israel. Entonces la ruta de Santiago que topaba en Finisterre o en Santiago de Compostela, le están dando una extensión. Sigue más adelante, la ruta tiene que llegar más allá. El fin de la tierra no es aquí, el Evangelio llévalo más allá. Tu hijo Diego es el símbolo de Santiago, es el símbolo de Jacob, de Israel. Lleva más allá. Curiosamente, los peregrinos que van a Santiago de Compostela utilizan la palabra ultrella, que significa más allá. Hay que llevar el Evangelio todavía más allá de donde creíamos. Pero hay más. Cristóbal no es casualidad que se llame Cristóbal. Cristóbal es el que lleva a Cristo al otro lado del agua. La leyenda de San Cristóbal, de un gigante que antes rendía y servía al diablo y a otros, supo que el enemigo del diablo era Cristo. Entonces se vino a un río y un día pasaba gente de un extremo, de una orilla a la otra, de una ribera a la otra, y un día un niño pequeño que cargó fue volviéndose muy pesado, y no sabía por qué no era posible cargar con esa pequeña criatura. Y descubrió que ese niño era el niño Jesús. Esto es una leyenda. Pero las leyendas luego por eso permanecen, porque están queriendo decir algo más. Cristóbal es el que cruza a Cristo al otro lado del río. Y Cristóbal Colón es el que lleva el Evangelio al otro lado del mar, a la nueva Finisterre, al nuevo fin del mundo. Bueno, para no perdernos todo esto como antecedente de que ese momento de 1948, donde los israelitas llegan a su tierra y se funda el Estado de Israel, se cumple la generación que Jesús advertía en el 2018 y nos quedan 10 años para que se cumplan todas las señales. Estamos viendo esto de la pandemia que trae muchas cosas más. Estamos viendo un recogimiento de la gente en algunos, una reflexión, un alto en el camino para direccionar nuestra vida. Estamos en el filo de la navaja, no sabemos si se termina
la especie o salimos adelante, dependerá de si hay vacunas o no, etc. Estamos ya en los 10 años de gracia. Habrá que poner mucha atención a las cosas que ocurran en estos 8 años que faltan. No en el ánimo escatológico y pesimista, aunque todo esto está doliendo mucho y nos está estremeciendo bastante, hallar el rincón de reflexión. Aquello que detone en ti o en mí algo divino, algo que nos conecte al Creador, al Dios que tiene un propósito en todo esto que sucede. Son tiempos definitorios, son tiempos de salto cuántico, son tiempos de despertar de conciencia, son tiempos de que muera una humanidad para que nazca una mejor y más amorosa humanidad. Bendiciones.